Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una mañana de otoño, las hojas muertas, teñidas de óxido y oro, se deslizaban lentamente por los húmedos adoquines de la gran ciudad. La niebla, aún presente, se enroscaba alrededor de las farolas como un velo que vacilaba entre la noche y el día. Soplaba una brisa ligera, que traía consigo la mezcla de aromas a café caliente, tostadas y lluvia fresca. El sol luchaba por abrirse paso entre las nubes, dejando que una luz pálida, casi melancólica, se filtrara sobre las fachadas haussmannianas que bordeaban la avenida. En la esquina de la calle, un taxi negro, brillante como laca fresca, se detuvo lentamente frente a las grandes y ornamentadas puertas del Hotel Clairval, una joya de la alta hotelería parisina. Era un edificio imponente, de estilo clásico, con sus columnas de piedra, su discreto dorado, sus ayudas de cámara con guantes y sus ventanas tan limpias que uno podía verse reflejado en ellas sin ningún defecto. La puerta trasera del taxi se abrió lentamente. Una mujer negra salió, erguida, tranquila, casi atemporal. Llevaba un abrigo beige largo y recto, sin logotipos ni adornos, pero de una tela noble. Debajo, un vestido de seda negra ondeaba ligeramente con cada paso. En su brazo, un bolso de cuero mate, sobrio, casi austero. Se movía con la lentitud de quien no tiene nada que demostrar. Cada movimiento era mesurado, fluido. Sus tacones resonaban suavemente en los escalones de mármol, como una música discreta pero segura. Su rostro, de tez profunda y luminosa, reflejaba una serenidad casi inquietante. Sus ojos, vivos y lúcidos, lo escrutaban todo, el techo dorado, las lámparas de araña, las miradas furtivas. Al entrar en el vestíbulo, su ritmo apenas disminuyó. El vestíbulo era vasto y majestuoso. Columnas blancas se alzaban hasta un techo pintado a mano que representaba escenas mitológicas. Un aroma refinado flotaba en el aire, una mezcla de madera de cedro, higo y almizcle. Los huéspedes, vestidos con traje o ropa cara, charlaban en voz baja, saboreando bebidas servidas en copas de cristal fino. Pero no fueron ellos quienes reaccionaron a su entrada. Demasiado absortos en sus pantallas, sus llamadas o su propia importancia. No, fueron los empleados, con impecables uniformes negros, quienes, con una sola mirada, la catalogaron. Pasto, la recepcionista, una joven rubia con un moño apretado, apenas frunció el ceño, pero fue suficiente para Eric. Su colega de gafas finas comprendió lo que pensaba. Se inclinó discretamente hacia él. Quizás esté perdida, o tal vez sea una invitada. Eric, sin siquiera apartar la mirada de la pantalla que fingía consultar, respondió en voz baja. Parece que busca algo. Prepárate para decirle que el baño está en el sótano. Intercambiaron una pequeña sonrisa cómplice, el tipo de sonrisa que reservas para lo que crees que es obvio. La mujer, por su parte, se había detenido a pocos metros del mostrador. Aún no había dicho nada, observando el espacio, los detalles, los rostros. Entonces, con pasos lentos, se acercó, con esa dignidad silenciosa que nadie puede ignorar. Lea se irguió de inmediato, rígida como una tabla, adoptando el tono neutro pero seco de una recepción prestigiosa. «Señora, ¿puedo ayudarla?», preguntó sin sonreír. La mujer respondió con una voz suave pero firme, con un acento apenas perceptible, una sutil melodía de otro lugar. «Sí. Tengo una reunión aquí a las 11. En el último piso». No había duda en su mirada. Ni vacilación ni arrogancia. Solo la tranquila certeza de alguien que encaja, sin importar lo que piensen los demás. Lea, un poco inquieta, miró brevemente su computadora. Tecleaba sin parar, con los dedos repentinamente febriles. «¿Nombre?», preguntó con la voz ligeramente ronca. «Diarra. Aissata Diarra». Lea dio un pequeño respingo. Ese nombre le sonaba. Miró furtivamente a Eric, quien también pareció dudar, frunciendo el ceño. Respiró hondo y forzó una sonrisa tensa. Un miedo repentino se reflejó en sus ojos, una vergüenza que intentó ocultar. Lo consultaré con la gerencia. Un momento, por favor». Se levantó rápidamente y sus tacones resonaron en el suelo como una señal de alarma. Aissata, sin embargo, permaneció inmóvil. Su mirada fija.
Mil recuerdos se arremolinaban en su mente. Ya había cruzado ese pasillo. Pero hacía mucho tiempo. Muchísimo tiempo. De uniforme. En silencio. Y nunca por la entrada principal. Mientras esperaba, Aissata Diarra observaba en silencio el vestíbulo del hotel, con la mirada moviéndose lentamente de las esculturas de mármol a las lámparas de araña, de los sillones de terciopelo a las alfombras persas. Estaba allí, pero su mente estaba en otra parte, en algún lugar del pasado, inmersa en los recuerdos de una época pasada, que permanecían profundamente grabados en ella, como una cicatriz que nunca había olvidado del todo. Sus pensamientos comenzaron a desplegar imágenes de su pasado, como una película que conocía de memoria pero que, con cada visionado, adquiría nuevos matices. 25 años antes había recorrido estos mismos pasillos, pero con otro rol, con otra vida. Una joven de Bamako, emigrante con la esperanza de un futuro mejor, había entrado en este hotel como sirvienta, una silueta borrada en la luz dorada del lujo. Invisible, silenciosa, siempre en segundo plano, como una sombra deslizándose entre los muebles de una gran casa de cristal y oro. Recordó sus primeros días allí, la blancura deslumbrante de las sábanas en las habitaciones del piso superior, el olor a lejía en el aire. Había aprendido a hacerlo todo con discreción, a fregar, doblar y pulir objetos cotidianos con un rigor casi religioso. Había observado el mundo del lujo, ese universo cerrado donde el más mínimo error podía significar un despido brutal, donde las miradas eran pesadas, a menudo indiferentes, a veces llenas de desprecio. Pero lo que más la impactó fue, distanciarostros blancos, sus aires de superioridad silenciosa. La habían despedido en un día lluvioso, sin explicación, sin previo aviso. Se rumoreaba que una clienta influyente, una actriz de cine que solía pasar la noche en la suite presidencial, había solicitado específicamente que ninguna mujer de color toca sus sábanas. Aissata no había dicho nada. No había podido decir nada. Había bajado la mirada y su corazón, pesado por esta humillación silenciosa, latía con fuerza contra su pecho. Aún recordaba, consideración glacial del gerente de recursos humanos, el hombre de traje azul que le había entregado una carta de despido sin decir palabra, como si ella fuera solo un objeto que pudiera ser fácilmente reemplazado. Salió del hotel llorando y con un sentimiento abrumador de injusticia. Nadie la había defendido, ni una colega, ni una superiora. Nada. Había salido por la puerta trasera, tan discreta como al llegar, una extraña en un mundo que no quería verla. La lluvia caía con fuerza, formando gotas sobre su cabello negro, su abrigo ya estaba empapado, pero en su corazón se había formado una promesa. Un día volveré aquí. Y seré el jefe. En ese momento no sabía cómo cumpliría esa promesa. Pero sabía que sucedería, ella iba a reconstruirse. Había empezado vendiendo telas en el mercado de Saint-Ouen, con su acento maliense aún evidente en sus primeros años. Los días eran largos, las noches aún más cortas, pero ella perseveró. Había aprendido a soldar para negociar, para entender cómo funcionan los negocios. Poco a poco, sus ahorros crecieron, sus inversiones tomaron forma. Compró terrenos, emprendió pequeños proyectos y unió fuerzas con otros comerciantes. Cada sacrificio fue un ladrillo en la construcción de su imperio. Nunca se rindió. Había visto a tantos amigos rendirse, resignando sus sueños a la presión de las circunstancias. Pero ella no. Había comprendido que la paciencia y la estrategia eran sus aliados más valiosos. Y luego estaban aquellos, 2 décadas de esfuerzo, noches enteras dedicadas a estudiar administración de empresas, días negociando con inversores, meses construyendo una reputación. Ella no solo había tenido éxito. Ella había conquistado, ella había demostrado que una mujer negra podía enfrentarse a sistemas tan rígidos y arrogantes como el que había dejado. Hoy, era dueña de varios hoteles en África Occidental. 3 en Bamako, 2 en Dakar, 1 en París. Y con el discreto pero eficaz apoyo de inversores suizos, había adquirido recientemente 60% de las acciones del Hotel du Clairval, este prestigioso palacio que una vez fue su pesadilla, un símbolo de sus luchas y victorias. Pero a pesar de su rotundo éxito, aquí, en esta sala que había sido escenario de tanto sufrimiento, nadie la reconoció. Los poderosos, los protagonistas de este mundo de lujo, no necesitaban verlo. Estaban convencidos de que el éxito y la riqueza se medían por la apariencia, la ropa y el acento. Los poderosos no tienen el rostro que esperamos, se decía a menudo. Había aprendido a no dejarse juzgar nunca por lo que veían los demás. Ella era mucho más de lo que imaginaban.
Y ella se lo demostraría a su manera, en silencio, sin gritar su nombre. Pronto descubrirían quién era. El tiempo de la humildad había terminado. Ella se enderezó y, a pesar de la aparente frialdad de su rostro, una llama interior brilló en sus ojos. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Un hombre con el pelo gris impecablemente peinado salió del ascensor con una prisa que delataba su preocupación. Señor Darnier, el director general del Hotel du Clairval, un hombre de 60 años, de aspecto elegante pero marcado por años de gestión de lujo. Vestía un traje azul marino a medida con pliegues perfectos y una corbata de seda a juego. A primera vista, irradiaba una autoridad serena, pero en ese preciso instante, su rostro estaba tenso, casi nervioso. La sombra de un error, uno que no había previsto, se cernía sobre él. «Señora Diarra», gritó, visiblemente aliviado de finalmente verla. «Os estábamos esperando en el Palacio del Elíseo». Se apresuró a caminar hacia ella, pero un dejo de vergüenza se dibujó en su voz. «Por favor, perdóname por esta bienvenida indigna». Su fórmula cortés parecía sincera, pero Aissata percibió la vergüenza, el nerviosismo de un hombre que sentía que la situación había cambiado y que no había tomado las medidas adecuadas. El señor Darnier lo fulminó con la mirada. Pasto y Eric, que seguían de pie tras el mostrador, con el rostro pálido como si acabaran de recibir una bofetada invisible. Sus miradas, evasivas y llenas de confusión, delataban el reconocimiento de un error, pero también el miedo que comenzaba a crecer en sus mentes. Aissata simplemente respondió con una voz suave pero firme, llena de calma y poder contenido. «No te preocupes», dijo, observando a Darnier sin parpadear. «Es revelador. Muy revelador». No necesitó gritar, alzar la voz. Sus palabras ya eran como flechas, dando en el blanco con una precisión formidable. El director palideció levemente. No estaba acostumbrado a ese tipo de respuesta. Él, que se había pasado la vida gestionando situaciones con sonrisas y saludos, ahora se encontraba frente a una mujer que al principio había considerado insignificante. Se aclaró la garganta, y sin atreverse a responder, señaló el ascensor, invitando a Aissata a seguirlo. El ascensor subió lentamente, las dos personas dentro de este pequeño espacio cerrado. Un pesado silencio las envolvió. El clic de los botones del ascensor parecía reflejar la creciente presión. Aissata observó las luces que se desplazaban sobre ella, los números parpadeantes, pero en su mente, ya era, revisión de su vida que desfilaron, los sacrificios, las humillaciones, los largos años de esfuerzos silenciosos para llegar a este preciso momento. Al llegar a la planta reservada para grandes reuniones, el señor Darnier abrió la puerta del Salón del Elíseo, una imponente sala con molduras doradas, refinados cuadros en las paredes y una gran mesa de roble en el centro. La tenue luz de la mañana se mezclaba con la de las lámparas de araña de cristal que colgaban del techo, creando una atmósfera a la vez lujosa y fría. Cuando Aissata entró en la habitación, todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia ella. Los accionistas, elegantemente vestidos con sus trajes oscuros, se pusieron de pie al unísono. Sus rostros eran los de la élite parisina, educados, reservados, un poco cansados, pero aún implacables. Sin embargo, algo en su actitud delataba su nerviosismo, ellos sabían. Aissata avanzaba con calma, y cada paso reforzaba su autoridad. Sus ojos escrutaban los rostros que se le presentaban, empresarios, inversores, hombres de poder. Y, sin embargo, en las sombras de su mirada, los veía como lo que eran, marionetas manipuladas por las leyes no escritas del poder. Estaban tan seguros de sí mismos, tan confiados, pero hoy, ella era quien llevaba las riendas. Se sentó a la cabecera de la mesa, con su abrigo beige sobre el respaldo de la silla, con una elegancia desenfadada. Sus movimientos eran sencillos y precisos. Desplegó con cuidado los documentos que había traído, como un director de orquesta preparándose para dirigir una sinfonía. Sus manos hojearon las páginas con una lentitud que captó la atención, antes de volver la mirada a los accionistas, uno por uno. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como para querer grabar sus palabras en las mentes de todos los hombres presentes. Su voz, profunda, tranquila, pero firme, resonó entonces en la habitación, golpeando cada oído con la gravedad de una frase. Como nuevo accionista mayoritario, comenzó con voz clara: me gustaría proponer una reforma completa de las prácticas internas. Un silencio sepulcral siguió a estas palabras. Los rostros de los accionistas se congelaron, escrutando a Aissata con una curiosidad apenas disimulada.
Algunos ya intentaban comprender la lógica de esta propuesta, otros se sentían amenazados, como si la sala se hiciera más pequeña a cada segundo que pasaba. Ella continuó sin inmutarse. La elegancia nunca debe oponerse al respeto. El lujo no puede justificar la inhumanidad. Estas palabras, sencillas pero silenciosamente contundentes, sonaron como una sentencia. Aissata no necesitaba justificar sus ideas, eran obvias. Hablaba de las condiciones laborales de los empleados, de la cultura tóxica del hotel, de la discriminación que la había marcado en el pasado. Sabía que estos accionistas se habían beneficiado de estos abusos durante demasiado tiempo. Pero hoy, estaba allí para cambiar el rumbo. Los murmullos comenzaron a extenderse alrededor de la mesa. Algunos miraban sus documentos como si buscaran una salida. Otros se quedaron paralizados, pensando cómo podrían contrarrestar esta intrusión inesperada. Pero Aissata ya no era una mucama borrada. Ella fue el jefe. Ella se enderezó ligeramente, con las manos cruzadas frente a ella y su mirada sin dejar lugar a discusión. Necesitamos repensar todo el modelo, dijo finalmente. El respeto a los empleados, la ética, la equidad y la responsabilidad social no son opciones. Son imperativos. Y cuento con que se adapten a ellos. El silencio que siguió fue denso y significativo. Aissata acababa de sentar las bases de una nueva era. Una era en la que nunca más sería invisible. En las semanas posteriores a la decisiva reunión en el Salón del Elíseo, el hotel fue cambiando gradualmente. No se trató de una transformación inmediata, sino de una serie de pequeñas transformaciones, invisibles para los huéspedes, pero perceptibles para quienes trabajaban entre bastidores. Aissata Diarra, con su autoridad tranquila y mente estratégica, implementó reasignaciones, capacitaciones y entrevistas individuales. Cambio, ella lo sabía, tenía que empezar desde dentro. No pretendía destruir, sino reconstruir, redefinir los principios del establishment, anclarlo en un modelo de respeto, de dignidad y de justicia. Quienes estuvieran dispuestos a aceptar esta transformación serían quienes pudieran adaptarse a la nueva visión. Quienes se negaran quedarían atrás, sin rencor, pero con la comprensión de que la era del desprecio y la indiferencia había terminado. Una mañana gris, cuando el aire estaba cargado con la promesa del cambio, fue el turno de Pasto y Eric. Las dos recepcionistas que se habían apresurado a juzgarlo se presentaron a su entrevista personal. Estaban nerviosas, mucho más de lo que jamás imaginaron. Los dos jóvenes, todavía un poco tensos bajo las estrictas normas del hotel, se encontraban hoy en un pequeño salón en la planta superior, un lugar reservado para momentos de reflexión y de estrategia. Lea, una joven veinteañera de cabello rubio recogido en un moño apretado y penetrantes ojos azules, lanzaba miradas furtivas a Eric, un hombre de mediana edad de tez pálida y expresión cansada, como si intentara comprender qué iba a pasar. Habían pasado toda su vida profesional siguiendo las reglas, respetando los estándares, reza para no ser notado, pero hoy, la realidad de la situación los golpeó duramente. Aissata, sentada tras una gran mesa de madera oscura, los observaba con expresión serena. Sus profundos y penetrantes ojos negros parecían casi leerles el pensamiento. Los saludó sin animosidad, pero su silencio imponía una tensión en el ambiente, como una tormenta a punto de estallar. Se enderezó ligeramente, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, y los miró a ambos sin apartar la vista. «Me juzgaste por mi apariencia», les dijo con voz tranquila pero firme, «como otros me juzgaron una vez». Las palabras cayeron como piedras pesadas, resonando en la silenciosa habitación. Lea bajó la mirada de inmediato, avergonzada. Eric, en cambio, parecía más inquieto, con la mirada errática, como buscando una vía de escape de la realidad que se desplegaba ante él. Ambos sabían que los prejuicios, los juicios precipitados y la discriminación eran parte integral del sistema que siempre habían conocido. Nunca imaginaron que un día, la persona que habían subestimado por su apariencia, su color de piel, se presentaría ante ellos en semejante posición de poder. Aissata hizo una pausa. Observó su incomodidad, su creciente vergüenza, y la frialdad en su mirada se hizo más perceptible. Luego, con cierta sabiduría serena, continuó. «No te castigaré», dijo, enfatizando cada palabra, «pero quiero que entiendas una cosa. Toda persona que entre por esta puerta debe ser recibida con dignidad, ya sea que lleve un bolso de lujo o un bolso de mercado». Las palabras resonaron en la habitación, llenando el aire de una profunda verdad. Lea, que siempre había soñado con una brillante carrera en la hostelería de lujo, sintió que se le enrojecía la vergüenza.
Recordó las veces que había hablado a espaldas de los huéspedes, juzgando su estatus social o apariencia, a veces riéndose de cómo se presentaban en el hotel. Eric, por su parte, se retorcía las manos, sintiéndose a la vez culpable y aliviado. Ahora comprendía hasta qué punto había participado en esta cultura de distinción y de exclusión, una cultura que nunca había cuestionado. Pero era mucho más que un simple cuestionamiento, fue un cambio profundo de sistema. Asintieron, con la cabeza gacha, evitando mirar a Aisata. Sus gestos eran tímidos, pero había algo sincero en su arrepentimiento. Comprendieron, quizás demasiado tarde, la magnitud del error que habían cometido, y cómo este error había sido parte de un todo, de un sistema que había, injusticia normalizada. Aisata, sintiendo que empezaban a comprender la gravedad de la situación, terminó la conversación con férrea resolución. Este lugar ahora tendrá otro nombre. Ella hizo una pausa, será el símbolo de un lujo justo, un lujo que acoge y no excluye. Sus palabras estaban llenas de convicción. Ella no estaba, proponer un cambio. Ella estaba en proceso de imponer un cambio. Había trazado una línea clara entre el pasado y el futuro. La línea entre un lujo que hasta el día de hoy había sido la prerrogativa de los poderosos y la élite, y un lujo que se extendió a todo, independientemente de su origen, condición o apariencia. Ninguna persona debería sentirse inferior jamás al cruzar las puertas de este hotel. La industria hotelera se convertiría en lugar de encuentro, de respeto, o la recepción era esencial. Lea y Eric estaban disgustados, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no eran aquellos jóvenes empleados, temerosos e indiferentes ante la injusticia. Ahora eran testigos de un proceso en marcha, un proceso que quizás los obligaba a replantearse su propia concepción del mundo. Aisata los despidió con una última frase que resonaría en sus cabezas mucho después de que se hubieran ido. Te doy una oportunidad. Pero esa oportunidad conlleva una responsabilidad, tratar a cada uno de tus invitados con respeto. A todos y cada uno. Salieron de la sala en silencio, con las palabras de su nuevo jefe pesando en sus mentes. El cambio estaba en marcha. Y Aisata, con una determinación inquebrantable, se aseguraba de que no se detuviera. Un mes después la metamorfosis del hotel ahora era visible para todos. Lo que una vez fue el Hotel Clairval, un lugar donde la distinción social dictaba la recepción, la apariencia definía el valor de un individuo y donde los sueños a menudo se rompían en los muros helados del estatus, se había convertido en un lugar nuevo, reinventado. El Palacio de Diarra era más que un nombre. Era un símbolo. Una placa dorada se instaló en la entrada, fijado a una pared de mármol blanco perfectamente pulido. El texto inscrito brillaba bajo el sol de la mañana, como una promesa radiante. La hospitalidad es un espejo. Refleja lo que eres. Asegúrate de ver algo hermoso en ella. Esta cita, elegida por la propia Aisata, era más que una simple declaración de política de acogida. Era el alma de lo que ella había querido crear, un espacio donde humanidad y respeto eran los valores fundamentales. Ella sabía que la hospitalidad no era solo un servicio, era una reflexión social, y examen de conciencia para quienes lo dieron y para quienes lo recibieron. El medios de comunicación se alertaron rápidamente del cambio, periodistas llegaron en masa, algunos con cámaras, otros con cuadernos, dispuestos a descubrir qué sucedía tras las puertas doradas del Palacio Diarra. Los artículos resultantes se difundieron ampliamente, algunos impresionados por la transformación, otros menos entusiasmados. Las críticas eran inevitables. Algunos mencionaron la pérdida del elitismo, argumentando que la hospitalidad de lujo no debería someterse a la democratización. Señalaron que Aisata Diarra, al cambiar la imagen del hotel, había corrido el riesgo de diluir lo que hacía único al lugar. Para ellos, un lujo accesible para todos era una contradicción. Otros, sin embargo, vieron en esta iniciativa una revolución silenciosa. Las palabras de estos periodistas estuvieron marcadas por un adulación sincero, un solo lujo, un lujo de respeto. No es solo un hotel, es un proyecto social. Estos artículos, que destacaron por su emoción y su profundo respeto por el enfoque de Aisata, se hizo viral. Hablaron de reconciliación, de la lucha por la igualdad, y de dignidad restaurada. Aisata no solo había cambiado un edificio, ella tenía reinventado que, lugar prestigioso podría significar en un mundo donde las fronteras sociales y raciales aún parecían determinar las interacciones humanas. Los empleados, que inicialmente habían visto esta transformación con recelo, ahora se encontraban involucrados en una misión más noble, la de reflejar este cambio en cada gesto,
en cada sonrisa, en cada interacción. A pesar de las críticas y los ataques, Aissata Diarra nunca se dejó molestar. Cada mañana, al llegar a las puertas del Palacio Diarra, sentía calmado, casi espiritual. Observó el ballet de empleados preparándose para un nuevo día. Su trabajo se había convertido en algo más que una tarea, era un acte de service. Un acto de igualdad. Cada cliente que cruzaba las puertas, ya sea que vistiera ropa de diseñador o ropa informal, ahora era tratado con el mismo respeto, dignidad. Los propios clientes comenzaron a comportarse de manera diferente. El simple hecho de saber que estaban en un lugar que no toleraría ninguna forma de desprecio o discriminación los llevó a cuestionar su propio comportamiento. Las miradas eran más respetuosas, las interacciones más humanas. El Palacio Diarra se convirtió en un punto de encuentro donde personas de todos los orígenes y procedencias pudieran encontrarse sin juicio, simplemente como humanos. Para Aissata, sin embargo, todo esto fue mucho más que la evolución del hotel. Este proyecto había sido una búsqueda personal. A reparar, ella no solo había comprado un edificio, ella había recuperado su dignidad. En este lugar donde una vez fue rechazada, humillada y abandonada a su suerte, Aissata encontró la fuerza para levantarse. Ya no era aquella joven doncella invisible, apartada por el color de su piel. Se había convertido en una figura de poder, a pionero del cambio que marcaría su tiempo. Pero aún más, había hecho justicia a quienes, como ella, habían sido marginados. A quienes habían trabajado sin reconocimiento, sin recompensa, y a quienes habían sido juzgados antes de siquiera tener una oportunidad. Ella pensó en todos esos que habían sufrido en silencio, las camareras de piso, los cocineros, los camareros y todos aquellos que habían sido invisibles en las sombras de los hoteles de lujo, a menudo víctimas del desprecio. Habían sido su motivación, su historia ahora era la suya. Aissata sabía que la historia que había escrito no era solo para el periódico o el revistas de lujo, ella era anclado en la realidad. Ella quedó escrita en las vidas transformado, en la mirada agradecido de aquellos que ella había criado. Cada gesto de hospitalidad, cada sonrisa intercambiada en este lugar, era un homenaje a quienes habían sido marginados, y un testimonio de esperanza que una sociedad más justa era posible. Así, cada mañana, al cruzar el umbral de la Palacio de Diarra, Aissata lucía esa sonrisa pacífica, la de la victoria interior, de la reconciliación. Ella sabía que, pasara lo que pasara, ella había retribuido justicia a todas las voces que habían sido silenciadas en el pasado. Y eso fue suficiente.